Los mitos que debes de soltar sobre una Venus en tierra. Escucho tantas cuestiones que vengo a contarte sobre realmente lo que implica tener a una Venus en tierra, por qué es importante que comprendas y entiendas a tu Venus natal. Solo que este vídeo se va a centrar en Venus en tierra, pero sí que te invito a que tengas la Venus que tengas, que veas la primera parte del vídeo porque voy a contar cuestiones importantes a entender de por qué tengo que conocer a mi Venus, porque tengo que saber sobre su energía, qué es lo que trae a mi vida el que yo active y conecte con mi Venus. Una cuestión importante es que hay un tipo de astrología que se centra como en el sota, caballo y rey. Y yo aquí te voy a desgranar los misterios, no solo de las Venus en tierra, que son Venus en Tauro, Venus en Virgo y Venus en Capricornio, sino de todas las Venus porque vamos a estar hablando de ellas. ¿Por qué? Porque Venus es un personaje interno que todas y todos tenemos, que es extremadamente importante de activar. Es imprescindible. Y ahora vas a entender también el por qué. Vamos a desarrollar en este vídeo algo mucho más práctico, porque a mí me gusta ir a la práctica y como además son menos en tierra, pues la práctica ante todo. Hay tanta información, pero cómo lo pasamos a la práctica es lo verdaderamente importante. Mi intención es que este vídeo sea lo más útil posible y que cuando salgas de aquí puedas empezar a aplicar X cositas. ¿Por qué es importante integrar a tu Venus? Porque es la energía que activa tu magnetismo. Todo ser humano, todo es energía, entonces todo tiene un magnetismo. ¿Y el magnetismo qué es? ¿Qué implica? Es ese imán que tú eres para atraer y poder atraer todas aquellas cuestiones que estén alineadas contigo y atraer las cuestiones correctas, porque también puedes atraer las cuestiones incorrectas. Entonces, esto traducido implica traer pues todo aquello que es para ti como oportunidades, experiencias, vivencias, personas, relaciones, todo eso que engloba además a todo lo que rige este planeta, porque cada planeta de tu carta natal habla de aspectos tuyos internos, de personajes internos y cada uno tiene una función. Lo interesante es ponerlos a trabajar a todos en su energía elevada, porque cada uno funciona si no lo activas tú de forma completamente inconsciente y ahí pues está trayendo esas vivencias que te hacen tropezar una y otra vez y decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Pues la carta natal tiene todas estas respuestas. Cuando activamos a Venus, a tu Venus, ya sea que la tengas en tierra o la tengas en otros elementos, nos permite disfrutar y gozar de la vida de una forma liviana, fácil, equilibrada, porque Venus nos ayuda a equilibrar todos los aspectos de nuestra vida, de tener esa paz interna. Es el primer aspecto que nos conecta con una paz interna y cuando estamos en un estado de tranquilidad, en el que aunque vengan circunstancias determinadas y se pueda activar un poco el sistema nervioso porque es algo completamente normal, podamos volver a equilibrarlo y poder tomar decisiones más conscientes, con una decisión firme, aunque no sepas si es lo correcto o incorrecto, pero cuando tomas decisiones desde tu propia escucha, todo toma otro matiz. No tomar decisiones deprisa, corriendo desde el miedo y no desde el amor, que esto es algo que yo trabajo muchísimo en acompañamientos y explico mucho también a través de la carta natal, el cómo poder tomar decisiones desde el amor en vez de desde el miedo. Aquellas decisiones que tomas desde el miedo te van haciendo pequeñita, te encarcelan y te hacen adaptarte y amoldarte en lugares donde no estás bien, donde no estás contenta, donde no experimentas pues este respirar de, ay, soy yo y estoy muy bien siendo yo. Entonces, ¿qué más cuestiones son importantes para entender el por qué tú quieres conectar y activar a tu Venus? Aparte de todo lo anterior, que ya es mucho. Porque cuando empezamos a conectar con Venus y a entender y a usarla más bien, empezamos a conectar con dones y talentos innatos que además te encanta desarrollar, que además te pueden llevar
a generar ingresos o recursos o dinero, porque Venus también rige el dinero. Entonces, ese es un dato también muy importante, el por qué queremos activar a Venus, porque es uno de los puntos de tu carta, uno de los personajes internos que te conecta con la adquisición de dinero en este caso y de abundancia, que no es lo mismo el dinero que la abundancia. Uno es consecuencia del otro, pero no es lo mismo. Imagínate poder desarrollar dones y talentos que se te dan fáciles, sencillos, que te encanta desarrollar y que además te traen esa gratificación. Lo que pasa que a veces no es inmediata, pero esa gratificación, ¿no? Es como yo desarrollo, hago, doy, aporto algo al mundo, a la vida, y la vida me lo devuelve. En este caso, como la moneda de pago es el dinero, si fuese un trueque sería trueque al uso, pero en este caso a través de esto. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas no aprovechan estos dones y estos talentos y se pasan la vida buscando algo o a alguien que le diga en qué es bueno y qué puede hacer. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones del por qué nos cuesta tanto como sociedad conectar con este arquetipo, que además trae tantos beneficios, es porque venimos de una cultura, de una sociedad, de ancestros que, uno, se dedicaron a sobrevivir y dos, coartaron mucho el tema de disfrutar, ¿no? Y se enfatizó mucho en el trabajo duro, en el que parece que si algo no te requiere un esfuerzo en el que sufras, el sufrimiento también es algo muy de penitencia, muy de nuestros ancestros, es como que no es válido. Entonces, todas aquellas cosas que se nos dan de forma innata, se nos dan de forma fácil hacer, es como que decimos, bueno, es que si se me da de forma fácil, no es valioso. Y esta es una palabra muy de Venus, todo lo valioso, porque activar a este planeta, activar a este personaje que llevas dentro y su energía, nos conecta y nos ayuda a entender qué valoras tú en la vida, qué es valioso para ti, cómo activar tu propio valor, es decir, nos conecta con el autovalor, con la autoestima, con el merecimiento, con el valor propio. Si uno no sabe cuánto vale, es muy difícil que los demás vean el valor. Y es muy difícil que si uno no sabe cuánto vale, por ejemplo, vaya a pedir un ascenso porque no va a saber exponer las razones del por qué le deberían de dar el ascenso, ¿no? Entonces es muy importante activar y conectar con Venus y conocer bien este arquetipo que llevas dentro. Venus es un personaje extremadamente importante en muchos sentidos, como puedes ver, y en muchas cuestiones que se pueden desarrollar a través de una carta natal y que no nos da tiempo aquí a exponer porque podríamos estar mucho tiempo. Entonces, sobre todo lo que quiero es acercarte a este arquetipo y que lo entiendas de una forma sencilla y práctica. Por lo tanto, vamos a tratar unos conceptos, pero que sepas que hay mucho más que saber sobre Venus. Primero, ¿cómo podemos conectar con Venus? Pues lo primero con cómo podemos conectar con Venus es sabiendo cuál es tu Venus, la Venus de tu carta natal, en qué energía se encuentra y en qué casa se encuentra. Hoy vamos a trabajar y vamos a hablar y voy a exponer sobre las Venus en Tierra, que son Venus en Tauro, Venus en Virgo y Venus en Capricornio. ¿Por qué? Porque son las más desconocidas, porque son las más denostadas, porque son las que más se centra en una astrología clásica en el sentido de que se habla, por ejemplo, de que es que las Venus en Tierra no son sensuales porque son rígidas. Y yo digo, madre mía, al contrario, Venus en Tierra sí es sensual. ¿Por qué? Porque no hay nada más terrenal que el cuerpo. No hay nada más sensual que lo terrenal, de hecho. Entonces, una Venus en Tierra, si conecta con su potencial, son Venus extremadamente atractivas en cuestión de magnetismo y de atractivo físico incluso, aunque no es lo más importante, porque es más importante entender
cuánto valgo yo independientemente de lo que proyecte, ¿no? De lo valioso que eres tú, porque todo el mundo es valioso y todo el mundo merece amar y todo el mundo vale por ser. Luego, dependiendo de lo que tú vayas desarrollando, pero tú mereces amor por el hecho de existir. Y Venus nos conecta también con el amor. No solo con el autoamor, sino también con las relaciones, porque Venus rige las relaciones. Entonces, si yo activo el arquetipo de Venus, voy a tener unas relaciones equilibradas, voy a saber cuánto valgo, voy a disfrutar de todas aquellas cosas que me gustan hacer y que se me dan bien, y además probablemente mis finanzas mejoren. Yo creo que aquí hay muchos puntos para poder entender y saber sobre Venus y querer saber sobre ella. Si, por ejemplo, en tu caso tienes a Venus en cualquier otra energía de estas tres, voy a ir exponiendo en vídeos posteriores todo esto, pero esta primera parte te sirve también para ti. Y si tu Venus, por ejemplo, se encuentra o en la casa 2, o en la casa 6, o en la casa 10, también hay toquecitos de aquí que igual te interesa escuchar porque estará bañada también un poquito de esta energía. Así que te invito a que te quedes porque seguro que ya hay algo aquí para ti. Venus habla de lo que es valioso para ti en tu vida, del autovalor, de la autoestima, del merecimiento, de las actividades, de las prácticas, vivencias, experiencias, de formas de relacionarte, actividades importantes a incorporar a tu semana. Y esto es clave. Te voy a lanzar una pregunta para que puedas responder y es, ¿qué actividades o qué es eso con lo que disfrutas tanto que se te pasa el tiempo así? Pausa el vídeo, contesta con tranquilidad, con calma, no hay prisa, si es que te viene algo a la mente, porque para muchas personas esta pregunta los bloquea porque están tan en el hacer, en el día a día, en el automatismo, que no se plantean el ¿y yo de qué disfruto? ¿Qué me gusta hacer? También hay momentos de crisis existenciales en las que se transforma mucho esto y uno empieza a conocerse y a quitar capas y a entender con qué disfruta. Pero eso es tema de otro vídeo, pero es importante que lo traigamos aquí por si es tu caso. No hay nada malo, simplemente esto te puede ayudar también a conectar con lo que te puede gustar. Cuando uno no conecta con Venus, pueden darse un montón de cuestiones como a nivel técnico que esté conectada con otros planetas que dificulten esta expresión y eso habría que trabajarlo y habría que integrarlo para desarrollarlo, para liberarlo, para salir de ese patrón y para poder disfrutar de todo lo que eres realmente y todas las habilidades que tienes. También cuando uno no conecta con Venus hay una dificultad para valorarse, hay una baja autoestima, uno no sabe en qué es buena, en qué es bueno, duda de las relaciones, da de más por miedo a que los otros se marchen o a no ser valorada por otros. Bueno, hay muchos temas aquí y también hay un punto muy importante y es que a veces hay personas que construyen su personalidad y construyen su ser, bueno, más que su ser son máscaras, pero bueno, para que me entiendas, construyen su personalidad en base a lo que le dijeron que tiene que ser, el deber ser, ¿no? Las niñas buenas no hacen esto, las niñas buenas hacen lo otro. Tienes que ser de tal o tal forma para que te quieran o tienes que ser de tal o tal forma porque así son los hombres. Por ejemplo, si eres hombre o te identificas con el sexo masculino. Entonces, cuando desarrollamos esta personalidad, que es una máscara para poder pertenecer, pues sobre todo a la familia, hay veces que construimos algo dejando de lado algo muy nuestro. Entonces, quizás sea momento de recuperar eso que es tuyo y empezar a sacar esas máscaras y esas caretas de las que tanto hablo en muchísimos vídeos para poder emerger y para poder entender quién eres de verdad. Muchas veces en la construcción en la transformación o la construcción de ver quién eres o de construir una vida alineada a lo que eres, se desarrolla un trabajo de más de que descubrir quién soy, de quitar máscaras más que de poner. Realmente cuando quitamos cosas que no somos es cuando empieza a salir la esencia.
Muchas veces la esencia está detrás de máscaras y máscaras y máscaras. Y lo que quieres es ir quitando máscaras y máscaras para descubrir quién eres. Entonces, en esos procesos a veces nos perdemos. A veces perdemos esas cuestiones en las que somos valiosos, en las lo que nos gusta desarrollar, y hay muchas ocasiones en las que las personas no reconocen cuando les explicas Venus natal y todo el abanico tan amplio que tienen por desarrollar. Hay personas que no lo reconocen porque construyeron su identidad en base a lo que les dijeron que tenían que ser y entendieron que no podían coexistir estas dos formas. Era o una o la otra y evidentemente rechazaron lo más natural que había en sí mismas y en sí mismos. Pero bueno, esto es un tema más profundo, solo que quería que supieses el por qué a veces puede ser que uno no conecte con la Venus, ¿no? Y otra cuestión también, el por qué a veces Venus no se, por qué no conectamos con Venus y por qué a veces la vibramos y la desarrollamos en una vibración muy bajita, en muy baja consciencia, cuando desde la infancia hubo pues muchas críticas, mucha inseguridad o que sea un caso repetido en los ancestros en los que haya mucho tema de críticas, de no haber podido disfrutar de la vida, de no haber podido disfrutar de lo que querían hacer. Hay una dificultad para esto, ¿no? Esto se puede ver en la carta natal, por supuesto. Y también mucha culpa. La culpa es una de las vibraciones más bajas y hay mucha culpa para sentir placer. Y hay mucha culpa también a través de las ancestras que se han podido heredar, sobre todo en mujeres. Puede ser que haya ahí como un poquito de más porcentaje de mujeres que les cuesta conectar con Venus, aunque también hay muchos hombres que les cuesta conectar. Pero que sepáis que pueden tener que ver con todas estas cuestiones. Dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que representa o de lo que significa una Venus en Tierra. Venus es el vehículo del cuerpo, en Tierra, quiero decir. Venus en Tierra nos conecta mucho con el cuerpo. En muchas ocasiones se escucha y se dice, no, Venus en Capricornio es fría, dura y exigente. No, eso es en una vibración baja y experimentándolo con una conciencia muy baja. En una conciencia elevada, Venus en Tierra, ya sea en Tauro, ya sea en Virgo, ya sea en Capricornio, es una Venus sensual por naturaleza. Pero me remito a lo que te he contado anteriormente, ¿no? Si hay alguna de esas cuestiones, pues hay una dificultad para conectar con esa sensualidad y con ese magnetismo. Y el magnetismo es ese imán, como te he dicho al principio, que atrae todo lo que sí es para ti, todo lo que está alineado para ti. Ya no solo lo que tú disfrutas y gozas, sino lo que proyectas al disfrutar de lo que realmente eres, que de esto va el tema. De hecho, Venus junto con el ascendente nos conecta mucho con la apariencia física. Entonces también ahí se pueden ver tantas cosas en la carta, te iré dando como alguna curiosidad, pero sobre todo quiero contarte cosas a lo mejor que no veas en otros sitios, pero que te van a hacer muchísimo sentido. Venus en Tauro. Si tienes Venus en Tauro, algo para potenciarla es desarrollar actividades o dedicarte tiempo a la semana, ya no te digo al día, que debería ser al día, te digo a la semana de aquello que te permita conectar con los cinco sentidos y con el cuerpo. Los cinco sentidos, algo que te dé placer al comer, al escuchar, al mirar, al tocar, ¿no? El contacto, un buen masaje, por ejemplo. Lo que pasa que un masaje evidentemente no es algo que se pueda hacer todas las semanas, o sí, quién sabe, ¿no? Las caricias, por ejemplo, ¿no? Todo lo que te conecte con los cinco sentidos y que te dé placer desde ese lugar, no comer por comer, sino el placer de degustar, de comer algo con conciencia, de nutrirte con conciencia, de, de sentir la brisa del mar en la cara, los olores, aceites esenciales, cuestiones de estas que tú puedes, en el que tú puedas desarrollar algo que te conecte con ello. Por ejemplo, el yoga puede ser una práctica increíble si es que te gusta, porque no te tiene que gustar todo lo que yo te digo aquí, pero por ejemplo el yoga
Y un yoga clásico te conecta mucho con el movimiento, con el cuerpo, incluso si introducen aceites o aromaterapia, por ejemplo, ¿no? Un buen baño de espuma con bombas de espuma, unas velas, o sea, ¡ah, qué gusto!, ¿no? Que todas las Venus podemos disfrutar de estos puntos. No quiere decir que solo las Venus en Tierra puedan disfrutar de esto, no, porque Venus en Tauro es una Venus muy arquetípica porque Venus rige a Tauro, entonces está muy cómoda y es como si fuese una Venus al cuadrado, entonces es como una Venus pues hedonista, disfrutona, de cosas también muy sencillas realmente, porque no necesitamos cosas enormísimas para disfrutar, ¿no? Entonces es importante que te des espacios para disfrutar de los cinco sentidos, de desarrollar arte, porque sí es una Venus muy artística, desde actividades artísticas, que introduzca también, por ejemplo, las manos, ¿no? Algo de cerámica, pintura, que te manches, ¿no? Que conectes con eso, puede ser muy interesante para desarrollar e incluso una comida, ¿no? En la que haces ahí, como porque Venus tiene un punto muy brujil también en cuanto a pócimas y potajes, entonces disfrutar del cocinar porque te apetezca cocinar un plato específico y de hacerlo con consciencia, ¿no? También algo muy clave aquí es que te des permiso para ir de vez en cuando lenta, hacer las cosas lentas, disfrutándolas, porque si todo lo que te he dicho ahora lo quieres hacer rápido, ya, ahí no estamos conectados, ahí hay una interferencia que no nos conecta de hecho con ello, ¿no? Todo lo que te he dicho, que te conecte con el cuerpo, en el que te introduzcas el cuerpo, es que incluso una meditación puede ser algo en lo que se pueda disfrutar perfectamente, o estiramientos, por ejemplo, baile, un baile también muy consciente, la naturaleza, por supuesto, una Venus en Tauro, el disfrutar de la naturaleza y hacer una simbiosis con la naturaleza, con la montaña, con la playa, con lo que sea, esto también es increíble. También muy interesante sobre Venus en Tauro es que tiene el don por preferencia de la manifestación. La manifestación es hacer que las cosas ocurran, aquello con lo que conectas mucho de corazón, hacer que realmente ocurra. Y sobre todo, que aquello que quieras manifestar o que hagas que ocurra, que te conecte mucho también con dinero y recursos. O sea, tal cual es una pedazo de Venus, la Venus en Tauro o en la casa 2. Lo que pasa que la trampa aquí es que si no disfrutas del proceso y solo vas al resultado, no te lo va a dar. Entonces tienes que disfrutar de eso que desarrollas, no pensando en ese fin, sabiendo que te va a dar ese fin, porque sí, teniendo esa certeza, pero sobre todo disfrutando del proceso. Y también algo que es maravilloso, porque tiene que ver con un otro, es que Venus en Tauro tiene un don para hacer que las personas disfruten y gocen y obtengan placer a través de algo que uno haga. Por ejemplo, pues me voy al ejemplo anterior, una gran chef va con sus dones y habilidades a crear una comida espectacular y va a hacer disfrutar a otras personas. Venus en Virgo, que tiene un estigma por ahí increíble, ¿no? En el que, oh, es que Venus en Virgo es como un gruñón o una gruñona, es una Venus gruñona. No, eso es en una baja energía. Claro que se puede dar, pero en una baja energía o con muy poca conciencia. Venus en Virgo tiene un amor increíble por los datos, la data, por los análisis de lo que sea. Y eso es increíble porque hay mucha gente que no le gusta, pero una Venus en Virgo disfruta muchísimo de esto, de tener la información súper bien ordenada, bien identificada, con lo cual este don puede facilitar el trabajo a tantísima gente. Una de las cosas que es necesario que desarrollen para poder conectar con Venus es el orden, tener las relaciones ordenadas, tener sus espacios ordenados, tener la mente ordenada, tener mente, cuerpo y alma ordenado también, porque vamos a ir más allá, ¿no?
Hay una pasión también increíble por el servicio, por la ayuda desde sus propios dones, porque puede haber muchos, en la carta natal nos habla de muchos dones. Quirón nos da dones, el ascendente, el sol, entonces hay más. Los de Venus los disfrutamos, pero al cuádruple, pero no quiere decir que el resto no, hay muchos más dones en la carta. Entonces es como una conexión de todos los dones que esta Venus tiene para ponerlas al servicio. El resto también los puede poner al servicio, pero desde luego que aquí Venus en Virgo lo va a desarrollar con muchísima potencia. Y sobre todo aquellos servicios que pone Venus en Virgo al disposición del colectivo, de las personas, son servicios que sean de ayuda, desde orden financiero hasta ayuda a los amigos. Algo que me encanta de esta Venus, y creo que podemos aprender mucho sobre Venus en Virgo, es que es pragmática en cuestión de qué valoro yo como Venus en Virgo. Pues yo prefiero tener pocas cosas, pero que sean duraderas, que sean útiles. Ejemplo, como tiene que ver con la apariencia física, pues prefiero tener 3 camisetas de algodón buenas a tener 20.000 y que sean un zarrio. Bueno, un zarrio es que sean flojas, que no sirvan para nada. Es pragmática en este sentido, en esto me sirve, esto lo mantengo, y a la vez es una Venus súper generosa también. Súper generosa a la hora de aportar. Fijaos lo que puede hacer una Venus en Virgo bien integrada. O sea, es increíble. La belleza que tiene una Venus en Virgo es muy limpia, muy ordenada. Es como que tú lo ves y dices, ah, es que es cuánta armonía hay ahí, es que es maravilloso, ¿no? Es como el menos es más, por así decirlo, aunque puede ser que a través de la revolución solar, de repente una persona que tenga Venus en Virgo en la carta natal experimente a Venus en Leo, ¿no? Que va a ser como, venga, el brillo y la expresión a tope, ¿no? Pero bueno, esto a tonos genéricos. Quiero que sepas que todo esto es a tono genérico y quiero que sepas que todas las energías de Venus, aunque tú tengas Venus en Virgo, la puedes expresar completamente diferente a otra persona, porque hay que tener en cuenta la casa en la que se encuentra y con qué también está conectada, porque eso hace muchísimo. Pero esto te lo voy a contar a continuación también. Si finalizan una relación, porque Venus tiene que ver con las relaciones, muy probablemente sepas el por qué se acabó, porque te lo va a decir, porque ya uno de sus dones y talentos es el pragmatismo y es la utilidad, entonces te lo va a decir. Probablemente te enteres de por qué. También bastante clara, como busca el orden o conecta con el orden, siempre va a ser bastante clara. Pueden darse casos y casos, evidentemente, ¿no? Pero sí, y algo también muy interesante aprender de esta Venus, que todas las Venus deberíamos de aprender, es que como Venus nos conecta con el amor, Venus en Virgo construye el amor al detalle del día a día. Entonces, esto es algo increíble también, ¿no? El construir todas las relaciones desde el detalle del día a día, ¿no? Desde un detalle físico tangible de, mira, te regalo este boli, a esos detalles de fijarse en lo que, como es analista, por naturaleza, se va a fijar en lo que le gusta al otro y lo va a hacer desde el amor, ¿no? Pero es muy importante mantener el equilibrio y no cruzar la línea de el servir, lo que yo llamo la servidumbre empobrecida, ¿no? El servir para que no. Es desde el equilibrio, desde la utilidad, desde todo equilibrado, todo lo que he dicho, ¿no? Una sacerdotisa. Entonces, que conecte con un altar, las personas que tenéis Venus en Virgo, que conectéis con un altar o desarrolléis un altar en casa de flores, de algo que os llame, pues de aquello en lo que creáis, pues yo qué sé, a las estaciones mismas, pues puede ser algo muy bonito y que os va a ayudar también a desarrollar vuestros propios dones, porque cuando iniciamos esta integración de activar estas pequeñitas cosas, se va ampliando el abanico y se va abriendo la energía a más. Algo muy interesante es que Venus, bueno, la energía de Virgo y sobre todo Venus en Virgo, a mí personalmente, a través de todos los estudios que he estado realizando, porque yo sigo estudiando y sigo estudiando desde la práctica diaria, desde casos reales, se conecta mucho con Vesta. Sería interesante a mayores, si sabes más astrología, conectar con Vesta. Vesta nos conecta con la devoción, con algo muy devoto que hay dentro de nosotros, que nos conecta mucho con el propósito. Entonces esta Venus se activa
si se integra, es muy fácil que conecte más rápido con su propósito, uno de sus propósitos, el propósito vital. Ayuda a estructurar a otras personas, con lo que te he dicho, ¿no? Analista, ama los datos y las datas y además ayuda a estructurar a otras personas también. También es muy probable que, esto como dato así curioso de chismecito, de chismorreo, que prefiera la comodidad y la practicidad por encima a lo mejor de otras cuestiones, ¿no? Venus en Capri, también otra súper denostada. Esta es la que más dicen que Venus en Capri es súper fría, no es nada sensual. No, no. De hecho, sería de las más sensuales, ¿no? Esa conexión con la tierra firme que tiene, ¿no? El cuerpo es tierra en sí misma, entonces hay ahí algo muy innato. Pero sí que es cierto que una Venus en Capri va a tener que dividir o que ordenar, es como recoger un poco a las otras dos Venus, otras dos energías, como integrar las dos energías que te he dicho anteriormente en ti y elevarlas y entender desde dónde estoy haciendo lo que hago. Si estoy haciendo los proyectos que yo amo hacer o estoy haciendo los proyectos que me han dicho que debo de hacer o los proyectos que me han dicho que me van a dar éxito. No, es resignificar el éxito, disfrutar del éxito diario desde lo que tú amas, desde los proyectos que tú quieres desarrollar, no desde el deber ser. Esta es una Venus que puede estar mucho más ligada a cuestiones que haya aprendido o absorbido de figuras de autoridad en su vida, como pueden ser papá, los abuelos, mamá, las abuelas, ¿no? Porque el arquetipo de figura de autoridad puede venir de muchos sitios. Entonces es muy importante que primero aprenda a discernir todo esto, que desarrolle metas coherentes consigo misma, ¿no? Conecta con lo que te hace disfrutar a ti. El disfrutar del día a día es muy importante, es imprescindible para esta Venus, que en el día a día, en algún punto de tu día, disfrutes de algo que estás haciendo. Imagínate que tienes mucha carga de trabajo, porque te va a gustar trabajar mucho. Y es muy probable que también algo muy interesante es que se asocien con personas que aman mucho, ¿no? No tiene por qué ser la pareja, pero es muy probable que muchas Venus en Capri que estéis por aquí, seguramente hayáis trabajado en algún punto con vuestras parejas. Es muy común. Repito que dependiendo de cómo que conecte y demás. Pero que os deis espacio, ¿no? Ay, Sara, pero es que tengo tanta carga de trabajo durante esta época, ¿cómo puedo hacer? En la ducha. Los 5 o 10 minutos lo que tardes en ducharte, conecta con la ducha consciente de gracias porque me estoy pudiendo dar una ducha. En vez de ir, como lo tienes que hacer igualmente, date ese momento para conectar contigo en la ducha o al comer. Sé consciente de lo que estás comiendo. Ten muy presente a una Venus en Tauro. ¿Cómo haría una Venus en Tauro? Pues voy a disfrutar de la comida, de esta bebida, de este café. En vez de hacerlo por hacerlo, disfrútalo mucho. Mira, y tienes el don de dirigir a otros. Puedes ser muy buena jefa porque si activas esta Venus vas a tener en cuenta al resto de las personas y vas a poder guiar muy bien a las personas y dirigir muy bien a las personas. Y una de las cosas que vienes a hacer es hacerte responsable de gozar y disfrutar de la vida, precisamente porque a lo mejor en edades tempranas no has sabido hacerlo o no has podido hacerlo o no te han enseñado a hacerlo o en casa a lo mejor se ha priorizado mucho pues las calificaciones, las notas y el hacer todo, el ser responsable, en ayudar a mamá y a papá, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces vienes a hacerte responsable de todo esto, del poder gozar y disfrutar de la vida. Y es muy importante también que conectes con un ideal, con el valor del éxito que sea para ti. ¿Cómo valoro yo el éxito? ¿Qué es el éxito para mí? Es que es importantísimo esto, que resignifiques el sentido del éxito para lo que es para ti, no lo que es para la sociedad, no es lo que es para la familia, no. Puede ser que haya cosas en común, pero que sea súper por y para ti. Buenas noticias, queridas Venus en Capri.
es muy probable que al tener Venus en Capricornio envejezcas a otro ritmo. Es decir, no exista un envejecimiento tan veloz como para otras personas. Así como para todas las Venus, si están conectadas con Saturno o Saturno está en la casa 7, probablemente seáis personas que siempre se os vean mucho más jóvenes y os digan siempre que tenéis menos edad de la que tenéis, ¿no? ¿Cuánto va a depender que Venus esté integrada o no? Pues va a depender también mucho, mucho, mucho de qué planetas estén conectados con Venus, ya no solo que estén al lado, sino conectados con las líneas que hay en la carta. Eso son conversaciones y conexiones y demás. Va a depender mucho de lo que tienes en la casa 2, va a depender mucho de lo que tienes en la casa 7 también, va a depender mucho también de dónde tengas a Tauro y qué es lo que hay en Tauro en tu carta natal y qué es lo que hay en Libra en tu carta natal. Aporta más información para que sepas que, bueno, pues que esto que te he dicho es como para poder activar pequeñas cositas y que sea súper práctico, pero hay muchas cosas más que ver para poder entender tu propia Venus, porque tu Venus es única y especial, así como lo es tu carta y así como lo eres tú, porque cada una y cada uno de nosotros somos seres irrepetibles y especiales, así como lo es tu carta y así como es tu Venus. Entonces, si quieres saber específicamente cómo se expresa tu Venus, cómo potenciar tu Venus, cómo integrar tu Venus, cómo poder desarrollar todas las cuestiones que te he dicho y cómo poder elevar tu amor propio, tu estima, merecimiento, porque esto es imprescindible para poder integrar a Venus y para todo lo que te he dicho anteriormente, te invito a que agendes una sesión conmigo de carta natal y yo te desgrano y te ordeno toda esta información y te doy tips, porque en las cartas natales ya doy tips para que puedas empezar a integrar esta fabulosa parte de ti que tienes y que está pidiéndote a gritos que la actives porque te va a traer innumerables experiencias gratificantes, emocionantes, que te van a elevar y que te van a hacer sobre todo disfrutar de la alegría de vivir. Te dejo en el enlace de la descripción una potente masterclass en la que vas a entender perfectamente el arquetipo sin tener que saber sobre las energías, el arquetipo, cómo integrarlo. Tienes actividades, tienes activaciones, tienes integraciones muy chulas para desarrollar en tu día a día, no te lo pierdas, ¿eh? En este vídeo que te dejo por aquí tienes mucha más información acerca de Venus, por si quieres saber un poquito más y si quieres aprender más cositas para poder empezar a desarrollar y activar y despertar a tu Venus natal. Y te espero en un siguiente vídeo. ¡Chao!